Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. ¿Cómo están, queridos discípulos, avanzando en el reino? ¿Verdad que sí? Pues yo te felicito porque ya estamos casi por terminar el segundo bimestre de nuestra academia y estamos muy orgullosos, nos estamos muy contentos de tener una congregación tan linda, de verdad que Dios nos ha bendecido. Tú debes de saber que pues ya llevamos casi 30 años sirviéndole al Señor. Yo le agradezco al Señor porque me llamó pues recién casada, muy joven, y desde entonces nunca he querido tirar la toalla, gracias a Dios. Siempre he seguido al Señor junto con toda mi familia y estoy muy contenta de que pues tú también eres parte de la visión de Río Poderoso, amén. Tenemos que hacer discípulos, dar nuestra vida en los grupos, en las casas, en los discipulados. Acuérdate lo que te hemos estado enseñando a lo largo de nuestra academia y pues es muy interesante cada tema y creo que este tema te va a fortalecer. Si tú estás casado, no sabes cómo te va a bendecir también tu matrimonio. Si tú estás soltero, también, porque vas a saber la importancia de tener una persona siempre a tu lado. Es decir, creo que dentro del modelo de Jesús, nuestro pastor Cash pensó muy bien en todos estos temas, ¿verdad? Que son temas excelentes, temas, como lo dijimos en uno de pasados, donde hablábamos todo lo que es el río de Dios, lo que implica. Y bueno, de eso quiero hablarte hoy. El tema es: dos son mejor que uno. Repítalo, por favor. Dos son mejor que uno, ¿sí? Y en la introducción te voy a decir por qué de dos en dos. Número uno, Jesús envió a sus discípulos de dos en muchas ocasiones, no nada más una, sino, y el hecho de llamar a 12 discípulos, Jesús formó sus 6 parejas ministeriales, ¿sí me explico? En donde pues tenía Pedro, Juan, los discípulos amados de él, y los envió a los 12 a predicar, a sanar a los enfermos. La multitud seguía creciendo, le seguían a Jesús por los milagros, las maravillas, la liberación de endemoniados. Entonces la multitud era tanta que llama a los 12, dice la Escritura, a los que él quiso, los escogió, oró por ellos y les envía. Después envía a los 70, o en algunas versiones a los 72, lo mismo, a predicar. En varias oportunidades envió a 2 de sus discípulos a ejecutar órdenes, como cuando fueron, no sé si te acuerdas, cuando los mandó a traer el burrito para que entrara a Jerusalén, mandó a 2 discípulos. Cuando prepararon el aposento alto, envió a 2 discípulos. Entonces, hay que ver el contexto bíblico, por qué es importante 2. Diga, 2 son mejor que 1. En la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, también, como ellos aprendieron el mismo modelo, lo continuaron dentro de la iglesia naciente, esa iglesia poderosa que estaban creciendo, pero mandó, por ejemplo, a Pedro y Juan a sanar al enfermo que estaba ante el concilio. Envió a Pablo para que predicara junto con Bernabé en su primer viaje misionero. Luego Pablo se separó de Bernabé, pero siempre estuvo acompañado de Silas o de Timoteo. Es decir, Jesús les enseñó, ellos lo aprenden y continuaron porque vieron que es mucho mejor. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a Eclesiastés capítulo 4, por favor. Eclesiastés capítulo 4, anótala. Vamos a leerlo del 9 al 12. Eclesiastés 4, del 9 al 12. ¿Ya está ahí conmigo? Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de trabajo. Luego dice, verso 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Verso 11, también si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho, no, hasta ahí nada más, hasta el verso 12.
porque estamos hablando del principio de de dos. Entonces, ¿por qué dos son mejor que uno? Anota este primer principio, porque tienen mejor paga en su trabajo. ¿Por qué? Porque tienen mejor, hay una asociación, hay sociedades, hay fusiones entre, y eso lo vemos a nivel del mundo, empresas y bancos, alianzas estratégicas, lo vemos en la economía, en todo lo secular, pues como mucho más razón lo tenemos que hacer en la casa del Señor. Entonces tiene mejor paga de su trabajo, y aquí aplica este principio para todo. Es decir, si tú estás casado, tienes que estar de común acuerdo con tu pareja, con tu esposa o tu esposo. Quizás estén pasando una situación económica difícil. Bueno, ponerse de acuerdo para que tu mujer que no trabajas, bueno, trabajes por un tiempo, si así lo determinan los dos, y obviamente unen fuerzas, ¿sí me explico? Unen esa economía, distribuyéndola sabiamente en el hogar o en los gastos que se requiere. Y claro que sí, cuando tú te pones de acuerdo con tu pareja, con tu esposo, o tu mamá o tu hija, y trabajan, pónganse de acuerdo en las finanzas, oren por las finanzas, porque la Biblia dice que tenemos mejor paga, y ese dinero te va a redituar mucho más, te va a bendecir el Señor y te va a abrir su buen tesoro para tu vida. El segundo principio dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Y eso es muy importante, porque se ayudan y se levantan mutuamente. El tener siempre a alguien a tu lado, o cuando estamos enfermos, ¿a poco no? Es lindo que te cuiden en tu casa. Si no es el esposo, son los hijos, o bueno, si no, hasta la señora que te ayuda. Siempre necesitamos de otra persona. Y aquí nos está diciendo, si uno cae, el otro lo levanta. Si por ejemplo estás pasando situaciones difíciles en tu casa con tu esposo, no le des el tiro de gracia, al contrario, ora por él, o viceversa, si es mujer, ora por él, ora por ella, bendícelo, que constantemente tú veas que, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Si están dos en una misma cosa que pidieren, será hecho en la tierra y será hecho en el cielo. Número 3, también si durmieren juntos se calentarán mutuamente. Yo creo que en cada invierno los esposos debemos dar gracias a Dios por las esposas y los esposos que Dios nos ha dado, ¿a poco no? Esto es un principio bíblico, es un principio que aplica cuando hay frío. Yo recuerdo cuando era niña, pues dormíamos en la cama las 4 hermanas, y bueno, en invierno no pasábamos frío, ¿verdad? Porque si te tocaba en medio, pues tú estabas cubierto de un lado y cubierto del otro lado. Entonces, esta parte el ejemplo que tenemos es la pareja de esposos viviendo de común acuerdo y cuidándose, ¿verdad? Y lo vemos aún en salidas cuando tenemos los encuentros, y que nos ha tocado ir en invierno en encuentro a la hacienda o al lugar donde se estén haciendo los encuentros. No te creas así como que vente, acúrrate aquí conmigo, ¿verdad? Para sentir ese calor y ese fuego. Y esto mismo aplica en la oración. O sea, dos pueden tener mayor fuego en la intercesión, mayor poder y autoridad, dos juntos. El 4 dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y sí es cierto, porque dice que uno hace huir a 1000 y dos a 10,000. Fíjate qué grandeza y qué poder cuando dos personas van en contra del diablo mentiroso y se ponen de acuerdo para hacer una guerra espiritual, para hacer una intercesión quizá profética en ese momento, y se ponen de acuerdo. Van a ver los resultados tan poderosos que tiene el estar dos juntos. Aún cuando el enemigo quiera venir contra ti, tú estás cubierto con la sangre de Cristo, pero también estás cubierto con tu hermano o tu hermana de compañero de oración. A mí me encantan los días de oración aquí, porque nos ponemos de acuerdo para orar por una misma cosa y sentimos la presencia del Espíritu Santo, sentimos su fuerza. Y cómo no, al contrario, decimos, ¿saben qué? Ahora vamos a orar, o yo luego los pongo para que oren de 2 en 2, pero díganse por qué van a orar. Si viene en contra el enemigo, en el nombre de Jesús resístanle y pónganse de acuerdo. Amén. Génesis 2:17, anota esto. ¿Qué dice ahí? No es bueno que el hombre esté solo. Cuando usted le diga, no, yo prefiero solo que mal acompañado. O sea, son dichos que hay que quitar de nuestros labios, ¿verdad? Y creer
que siempre vamos a necesitar de una persona a tu lado, siempre, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano en la fe. Tú lo necesitas a él y él te necesita a ti. Entonces, el principio de los dos está muy claro porque Dios no quiere que el hombre esté solo. Por eso nosotros creemos en el matrimonio, creemos por la familia, ¿verdad? Que siempre es la familia unida va a ser más poderosa para combatir contra cualquier potestad o cualquier principado. Ahora, hay 3 puntos o 3 principios de bendiciones por qué trabajar en pareja. Mateo 18:20, anótalo. Número 1, la presencia de Dios habita en la unidad. ¿Qué dice este texto? Porque donde están 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Fíjate qué poderoso. Por eso cuando nos juntamos a orar, a alabar al Señor, en tu grupo en casa, siempre son 2 mejor que 1. Otra bendición de trabajar en pareja. 2, Dios responde a las oraciones de 2 en común acuerdo. Mateo 18:19. ¿Qué dice? Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿dónde hay que ponernos de acuerdo? Dígalo, en la tierra. Acerca de cualquiera cosa que pidamos, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Diga, wow, estoy entendiendo ahora, ¿verdad? Porque luego el enemigo no me permite ponerme de acuerdo ni con mi esposa o mi esposo, por lo mismo, porque sabe que es un principio poderoso, mis amados, de llevarte a otro nivel de vida en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio. Ponte de acuerdo aún con tu jefe o con tus empleados. Busca siempre el beneficio de otro. Y tercero, otra bendición de trabajar en pareja es victoria sobre el enemigo. Esta cita ya te la di hace rato, pero anota, el texto es Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiere entregado? Es decir, ahí da por hecho que hay mayor poder cuando vamos 2 en contra del enemigo. Tenemos victoria sobre el enemigo, así que en los próximos días yo te voy a pedir que te pongas de acuerdo en una cosa que te está obstruyendo, que dices, pastora, esto no sale si no es con solamente oración y ayuno, y ponte de acuerdo en tu casa, hasta con tu líder de célula, con el mentor tu tutor que tienes, ponte de acuerdo para ir en contra del enemigo y vas a ver que vas a obtener la victoria más pronto de lo que te imaginas. Otro punto importante, caminar de común acuerdo. Anota esta cita, Amós 3, verso 3. ¿Qué dice? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué es un acuerdo? Anota esto. ¿Qué es un acuerdo? Es un compromiso. Es un ensamble con otro. Es la unidad de 2 personas en una sola voluntad. Esto me gustó. Es la unidad de 2 personas en una sola voluntad. Si no hay acuerdo entre 2, pues será muy difícil caminar. O si lo hacen, será imposible hacerlo juntos. Y creo que en Río Poderoso lo que más provocamos es a trabajar de 2 en 2, es a trabajar en equipo. Un líder tiene que velar, supervisar que su equipo trabaje en unidad, que todos tengan la misma manera de pensar, no importa que estén en el trabajo, en la casa, pero cuando se reúnen saben que tienen el mismo espíritu, que tienen la misma visión y van caminando juntos en sus redes, en sus células y en sus grupos donde quiera que se mueven. Caminar con otra persona en el servicio al Señor es cuestión de principios, anota esto, de principios y actitudes correctas. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que debemos de guardar? Porque esto me gusta, fíjate, es cuestión de principios y actitudes correctas.
Filipenses 2, 3 al 4, para este punto, tienes que estimar al otro como superior a ti mismo. ¿Sí? Y Romanos 12, 9 al 18, escribe esta cita, Romanos 12, del 9 al 18, señala varios principios entre los cuales, ¿qué crees? Está el amor sincero. Diga amor sincero. Nos habla del respeto, de la honra, que debemos de hacer por el otro, sin importar lo que nos hizo. Si nosotros practicamos esto, queridos discípulos, no fijándonos en los errores de los demás, sino en mis propios errores primero, ¿verdad? Es como Jesús dice, bueno, tú quieres quitarle la paja a tu hermano y no ves qué cosa dice, la viga que está en tu ojo. Entonces primero hay que sacar nuestra viga para ver la paja del hermano. Por eso lee este pasaje, está excelente para este tema. ¿Cuál es el acuerdo que debe de funcionar? Diga, el acuerdo de Dios. ¿Cuál? El acuerdo de Dios. Leímos Mateo 18, 19 y 20, cómo lograr un acuerdo. Número 1, orando. Diga, orando a Dios. Señor, ayúdame a ponerme de acuerdo. Yo sé que todos tenemos diferentes temperamentos, el carácter, ¿sí? Nuestra manera de pensar, lo que nos enseñaron nuestros antepasados, los modelos de vida que vivimos desde nuestra infancia marcan mucho nuestras actitudes y nuestra manera de pensar y actuar. Por eso es importante que tú rompas aquellas maldiciones. Yo sé que lo dices en tu encuentro, pero si te han estado ocasionando malestar, si te han provocado a tener mayores problemas, rompe con esa maldición en el nombre de Jesús. Ahora mismo, terminando la clase, tú tienes que declararte libre, Señor, y yo voy a estar de acuerdo con mi esposo. Y si ese esposo no se ha convertido en Señor, vas a doblar tus rodillas hasta ponerte de acuerdo, primero con Dios y luego con tu esposo. Es decir, el acuerdo es encontrar la voluntad y bendición de Dios para ambos. Escribe esto. Un acuerdo es encontrar la voluntad y la bendición de Dios para ambos. No hay acuerdo si no hay arrepentimiento y perdón, que es lo que yo te estaba diciendo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dijo que era necesario que hubieran disensiones para ver quién salía aprobado al ejercer arrepentimiento y perdón. Es decir, hay momentos de prueba y de lucha para ver hasta dónde estamos creyendo en el Señor y hasta dónde estamos dejando que Él forme tu carácter, mi carácter, y llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, este es el acuerdo a la manera de Dios, orando y buscando al Señor, pidiéndole que sea su voluntad en nuestra vida. Ahora, hay formas equivocadas de un acuerdo. Quiero que anote esto, por favor, querido alumno, no alumna. Número 1, evitar el conflicto huyéndole a este. ¿Sí? Es como decir, bueno, pues yo mejor no hablo del problema hasta que se resuelva. Yo creo que los problemas tenemos que tener la capacidad de resolver problemas. Hay un tema así, ¿verdad? Ahorita no recuerdo si ya lo vimos antes o lo vamos a ver, pero cómo solucionar problemas. Eso es algo bien importante de cómo resolver asuntos difíciles de la escuela de tus hijos, cómo resolver asuntos de tu trabajo, de la familia, cómo resolver asuntos internos también de la congregación, en tu grupo de discipulado o en tu red. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor, porque estamos viendo que podemos decir, pues yo evito el conflicto o yo mejor le huyo y a ver qué pasa, a ver qué Dios quiere, a ver qué Dios hace. Dios quiere que se haga a través de nuestra vida. Resolvamos juntos con tu pareja o con quien tenga ese problema, resuélvelo ya. Sea de dinero que le debes a alguien, págale, por favor. No hagas como que quién sabe qué pasa aquí, no. Al que dice la Biblia que al que le debemos hay que darle honra, al que le debemos dinero hay que pagarle. Amén. Hacer concesiones mutuas. ¿Qué es esto, pastora? Cuando decimos, bueno, pues ni tú ni yo, vamos a dejarlo así, pero ni estás convencido ni está convencida la persona. No podemos decir así. Esto no es llegar a un acuerdo, porque aunque deciden sobre algo que no están en el mismo ánimo,
ni son de un solo corazón. Yo he aprendido de verdad, mis amados, a arreglar las cosas con paciencia. Hay cosas que hay que arreglar con paciencia. Y mire que yo soy muy impaciente a veces, pero con paciencia, con humildad y reconociendo. Pero no decir ni tú ni yo, sino hay que ceder. Es el momento de que tú tienes que ceder esta noche o esta tarde o cuando llegues a tu casa, tienes que ceder ante los problemas y dejar un poquito más que sea el Espíritu Santo que tome el control, o mucho algunos, ¿verdad? Que Jesús y el Espíritu Santo sean el que tome el control. Y la otra forma de equivocar de un acuerdo, la ley del más fuerte, quien se impone sobre el otro. Y esto no debe de ser, o sea, no podemos decir los hombres, ¿verdad? Por su fuerza, decir, pues ahora se hace lo que yo digo aquí. No es que se haga lo que yo digo, es que se haga lo que dice Dios, que yo como mujer debo de hacer, ya sea como ayuda idónea, como esposa, como madre, como hija, como líder. Yo tengo que hacer lo que dice Dios que yo debo de hacer. Y cuando no se llega a un acuerdo, no hay como pedirle opinión a gente sabia. Cuando tú tengas un problema y dices, de plano yo no lo puedo resolver, no te va a decir otro menor que tú y te va a ir peor. Busca gente sabia, íntegra, de buen testimonio, que dices, este o esta me van a dar una buena solución y no me van a decir lo que yo quiero oír, sino lo que yo debo hacer. Amén. Otro es usar la manipulación, el espíritu de Jezabel, espíritu jezabélico, ¿verdad? Otorgando beneficios al otro a cambio de hacer lo que yo quiero que se haga, ¿verdad? Es un espíritu de autoritarismo, es un espíritu jezabélico, es un espíritu de control y lo tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Aún en tu casa, mi amada mujer, no uses la manipulación para subyugar a tu familia o hacerte la mártir o el espíritu de victimismo, ¿verdad? Ay, qué pobrecita de mí, nadie me entiende, yo que sufro tanto, yo que soy tan buena, yo que ayuno, y empezamos, y no es así, mis amados, no podemos hacerlo. No puedes usar la manipulación ni del llanto, ni del que pobrecito o pobrecita, sino usa el poder, la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Los mitos sobre trabajar con una pareja. No hay pareja perfecta. Esto es un mito. La unidad de amistad no es necesariamente el ensamble de dos personalidades. Dios moldea temperamentos. Amén. Otro mito, ¿quién de los dos decide? Si el mayor o el menor, no. El acuerdo es entre, si tú tienes un temperamento colérico y tu pareja ministerial es melancólica, flemática, ¿verdad? Como que no impongas tu ley, ¿verdad? Deja que el Espíritu Santo y hablen. No hay como hablar, tomarse una buena taza de café, amén, y platicar sobre el asunto. Y se acabó, no hay que complicarnos la vida, mis amados. Disfrutemos la vida. Dígale a que está a su lado, disfruta la vida. Y si no, dígaselo a usted mismo o a su tutor. Hay que disfrutar la vida en el Señor. Amén. Y por último, tenemos el ejemplo de Jesús y el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo anunció varias veces la venida del Mesías a través de profetas, y cuando Jesús vino, habló sobre el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús esperó a que el Espíritu Santo los llenara para iniciar su ministerio. Ahí tenemos el trabajo, ¿verdad? En común acuerdo. Jesús, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. De esa manera tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Ambos debemos de saber es decir, el Espíritu Santo y yo tenemos que saber a dónde vamos, por qué me está hablando el Padre, qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, queridos discípulos, es nuestro mejor momento. Diga, es nuestro mejor momento. Entonces, vamos a pedirle al Señor en este momento y tener el ejemplo claro de Jesús, de los discípulos, de trabajar con otra pareja. Que cuando a ti te pongan tu pareja ministerial, vas a decir, ay, no, pastora, no me podrán cambiar. No, cede un poquito, busca el beneficio de la otra persona y vas a ver cómo cuando tú ya tengas tu pareja ministerial no te va a costar ningún trabajo, al contrario, vas a amarla, vas a decir, esta es mi pareja que Dios me puso para conquistar la nación y vamos a ir juntos de la mano en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y tutores no dejen de orar por sus discípulos, que el Espíritu Santo les guarde, les ayude, les bendiga en sus finanzas, en su economía,
y que todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Aún un vaso con agua que den, tiene recompensa. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nos despedimos en este momento y nos vemos para la siguiente, mis amados. Que Dios me los bendiga.